En la literatura se considera un sistema que un sistema de federalismo fiscal es fuerte cuando tiene una correspondencia fiscal superior al 70% y débil cuando tiene una correspondencia fiscal inferior al 30%. Es rara esa clasificación porque nos dice qué pasa si la correspondencia fiscal está entre el 30 y 70, como en Argentina. ¿No? En Argentina la correspondencia fiscal, según los datos del 2019, promedio, está entre el 50 y el 60%. Acá tenemos, para que veamos el nivel de heterogeneidad que existe en Argentina, comparamos el porcentaje de población con el porcentaje de PBG, ¿no? Entonces, obviamente, como ustedes ya saben o se imaginarán, para la mayoría de las provincias, la relación entre el PBG, hay correlación entre la población y el PBG, pero tenemos algunos casos que no respetan esa correlación, ¿no? Obviamente Buenos Aires, Cava, ¿no? Bueno, fíjense, Cava es la única provincia, Cava y Santa Fe son las únicas dos provincias o jurisdicciones que se verían beneficiadas si en lugar de repartirse por población se reparte por PBG. Contribuyen más a la economía por PBG que por población. Después tenemos Tucumán, obviamente Buenos Aires, Mendoza, Salta. Son provincias que tienen mayor porcentaje de población que PBG. No, acá este es el mismo gráfico sin Buenos Aires para que se vea bien mejor la diferencia. No tenemos censo nuevo. El último censo que tenemos es del 2010, entonces, como ustedes deben saber, las NBI, el indicador de necesidades básicas insatisfechas, es un dato que proviene del censo. Y el último dato disponible que tenemos es el del 2010. ¿Qué hora es? Tenemos un rato más de clase. No, para tener una idea de cómo impacta un criterio devolutivo versus un criterio redistributivo, acá tenemos PBG menos NBI. ¿No? Entonces, fíjense que las provincias que tienen mayor porcentaje de NBI, la barrita azul, obviamente tienen un menor porcentaje de PBG. Habría como una correlación inversa entre PBI y PBG. Perdón, NBI y PBG. ¿No? Mayor desarrollo económico, menor pobreza. Suena lógico. Problemas que tenemos para resolver el sistema federal del federalismo fiscal en Argentina. ¿No? Es muy común escuchar a economistas y políticos decir que hay que tener un nuevo sistema federal. ¿No? Como sabemos, la norma propone mayorías especiales. Y como dijimos hace un rato, la mayoría especial, la unanimidad, en la práctica
garantiza el status quo. Ahora, obviamente, las provincias chicas, las provincias que tienen muy poco desarrollo económico y mucha pobreza, son provincias que no quieren cambiar el sistema, ¿no? Miren, una provincia, Santiago del Estero, Chaco, San Luis, Formosa, Corrientes, La Rioja, Catamarca, San Juan, Salta, todas reciben el 70% de su presupuesto se financia con impuestos nacionales. ¿Por qué van a querer cambiar ese esquema? ¿No? Obviamente, las provincias chicas son más que las provincias pobres. Perdón, las provincias pobres son más que las provincias ricas. Entonces, como las provincias pobres son más y su voto vale lo mismo que las provincias ricas, las provincias pobres bloquean cualquier cambio. Por eso no tenemos ley. Durante el gobierno de Kirchner, como ustedes ya deben saber, tuvimos 4 años de superávit fiscal y superávit comercial. ¿No? La única forma, uno podría pensar que si tenemos que convencer a 24 jurisdicciones que aprueben un cambio y ninguna puede recibir menos, la única forma de que jurisdicciones que hoy reciben poco reciban más es que el gobierno nacional sea el que pierda esos recursos, ¿no? Por eso algunos pensamos que esa oportunidad se dio cuando teníamos superávit fiscal, ¿no? Pensar hoy que la nación va a sacrificar recursos con déficit del 5% es complicado. No, Argentina tiene un problema mayor en su federalismo fiscal. Como ustedes saben, nosotros decimos que los economistas tenemos argumentos a favor de la descentralización del gasto que tienen que ver con la eficiencia y la reducción del poder central. Pero la Constitución limita las capacidades tributarias de las provincias. ¿Por qué las provincias no cobran impuesto a las ganancias? Siendo que el impuesto a las ganancias es el mejor impuesto. En Estados Unidos, como ustedes ya saben, acá apareció el gráfico, no. ¿Dónde está? Se me perdió el gráfico. ¿Dónde está? Acá. No, recuerden este cuadro. Recuerden el problema que genera en Argentina tener la separación, aplicar la separación de fuentes y no la concurrencia. En Estados Unidos, los municipios, los estados y el gobierno nacional cobran impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque es el mejor impuesto. O el menos malo, para decirlo correctamente. No hay impuestos buenos, hay impuestos malos e impuestos menos malos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá?
Por último, una característica distintiva, única, que existe en Argentina es justamente su sistema de coparticipación. ¿No? Recuerden, la diferencia entre un sistema de coparticipación y un sistema de transferencias es que el sistema de coparticipación, el gobierno federal recauda en nombre de las provincias. Y lo que transfiere a las provincias no son recursos propios, sino que son recursos que ha recaudado a nombre de las provincias. Entonces, desde el punto de vista teórico, nosotros sabemos que existe la posibilidad de aplicar transferencias condicionadas, o sea, tenemos baja correspondencia fiscal porque centralizamos la recaudación, podemos generar un sistema de incentivos virtuosos donde el gobierno federal le fija el destino de los fondos a las provincias que reciben los recursos. Ejemplo, en los años 60, en Estados Unidos, se generó un cambio estructural con la aprobación de lo que se conoce como la Ley de los Derechos Civiles, ¿no? Donde básicamente se reconocía la igualdad entre la gente de color y la gente blanca, para decirlo brutamente. Esa ley fue acompañada por un programa que se conoció en la historia de Estados Unidos como el Programa de Desarrollo del Valle del Tennessee. Si ustedes miran un mapa de Estados Unidos, van a dar cuenta que el río Tennessee es un río que cruza los estados del sur de Estados Unidos, ¿no? Donde Estados Unidos, vieron que tiene una pancita acá, ahí está el Valle del Tennessee. El gobierno federal aplicó un programa de transferencias condicionadas donde se transfería plata, recursos a los estados del Valle del Tennessee, condicionados a que esos recursos fueran invertidos en salud y en educación. Eso generó que al término de 30, 40 años, los que eran los estados pobres del sur, fueran menos pobres. ¿Qué quiere decir que fueran menos pobres? Nosotros acá tenemos en este gráfico tenemos el PBG. Si miran un gráfico de PBG de Estados Unidos, van a ver que la diferencia entre los distintos estados de Estados Unidos es menor al 20%. O sea, el estado más rico de Estados Unidos tiene un ingreso per cápita tan alto que el promedio, mejor dicho, vamos a hablar de otra forma. No hay ningún estado de Estados Unidos que tenga un ingreso per cápita menor al 20% del ingreso promedio. O sea, la diferencia, la varianza, para decirlo en términos estadísticos, la varianza, o el debido estándar sería con mayor propiedad, del ingreso medio o del PBG per cápita en Estados Unidos es del 20%. Hay muchos autores que dicen que eso se debe al éxito de ese programa de transferencias condicionadas. Ahora, en Argentina, nosotros no podemos aplicar un programa de transferencias condicionadas. Tampoco tenemos los fondos para hacerlo, ¿no? Obviamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, chicos, si no tienen preguntas, voy a terminar acá porque me cansé. Hasta luego. Hasta luego.